Bienvenidos a esta emisión de Mujeres sin Filtro. Es un placer para mí acompañarlos. Mi nombre es Sara Arboleda y como siempre estamos aquí en este programa que hace parte de la franja de opinión de la Universidad del Valle para compartir con ustedes temas de actualidad. Y por eso quiero saludar a mi compañera de set en esta emisión. María Inés, ¿cómo estás? Muy bien, Sara. Como siempre, feliz de compartir contigo este set y con ustedes televidentes por estar aquí todos los martes de 9 a 10 de la noche en su programa Mujeres sin Filtro. Lo más importante es que ustedes tienen voz en nuestras redes sociales. Por eso participen a través de @canal Univalle TV, porque sus reflexiones son importantes para construir el debate. Como usted lo anotaba, María, son muy importantes para nosotros esas reflexiones. Y hoy dedicaremos nuestro programa a analizar un poco, a reflexionar sobre esos espacios, esos caminos que se han abierto en el mundo y que han llevado a las mujeres a la ciencia. Revisaremos también esas anécdotas, esas experiencias de mujeres que hoy viven su vida desde el ejercicio científico y que a lo largo del mundo están marcando huella en la transformación de las sociedades. Por supuesto, Sara, es importante invitar y presentar a las mujeres que tenemos aquí en este espacio para que nos ayuden a reflexionar sobre el tema de hoy, las mujeres en la ciencia y la tecnología. Como lo dijo Sara, la idea es reflexionar sobre los retos, los desafíos y la evolución histórica que ha tenido la participación de las mujeres en este campo y sobre todo cómo aportar interesantes propuestas de alto impacto científico que sin lugar a dudas vuelvan una sociedad mucho más equitativa. Vamos a presentar a nuestras invitadas, pero antes, Sara, un informe especial para que nos vayamos por lo menos contextualizando en el tema. Aquí está el informe. La presencia femenina en la ciencia ha enfrentado importantes obstáculos a nivel histórico. Durante el siglo XIX, las mujeres fueron excluidas de una educación científica formal. Paulatinamente, dicha población fue adhiriéndose a las sociedades educativas de menor nivel. Para el siglo XX, hubo un aumento de la participación de las mujeres en las universidades, lo que proporcionó trabajos remunerados para aquellas que quisieran dedicarse a la ciencia, brindando de esta manera algunas oportunidades para su educación. Grandes nombres en la historia han evidenciado la importancia y reivindicación de la población femenina en el campo científico, como Marie Curie, la primera mujer en recibir un premio Nobel de Física en el año de 1903, Rosalind Franklin, Sofía Kovalevsky, entre otras. Aunque durante muchos años el esfuerzo y dedicación de muchas mujeres han contribuido notablemente al desarrollo de la sociedad en diferentes ámbitos, aún continúa la segregación de género en cuanto a su participación en estos espacios tan trascendentales para la humanidad, por lo que se necesita la implementación de políticas que las beneficien, buscando así un equilibrio en un área tan particular como es la carrera científica. Según la UNESCO, las mujeres constituyen solo el 28% de los investigadores existentes en el mundo. Solamente 1 de cada 5 países ha alcanzado la paridad de género, es decir, que entre el 45% y el 55% de sus investigadores son mujeres. La presencia femenina es desproporcionadamente baja en las nominaciones y atribuciones de premios científicos. En el caso de Colombia, la década de los 90 se caracterizó por ser el origen de los primeros indicadores de género en el país, debido a la inclusión y participación de organizaciones nacionales como Colciencias, el Ministerio de Educación Nacional o el Observatorio Laboral para la Educación, destacando así el papel tan importante que tienen las mujeres científicas en el territorio nacional. Aunque se han creado leyes a favor de la participación de las mujeres en la ciencia, la preocupación por este tema sigue latente, debido a que no solo se trata de creación de políticas, sino en la regularización y eficacia de las mismas, que garanticen la oportunidad laboral, la financiación de proyectos y la permanencia en estos espacios de ciencia y tecnología. Hoy en Mujeres sin Filtro, mujeres en la ciencia. Importante contexto el que teníamos a través de nuestro informe para poder empezar a reflexionar al respecto de este tema tan importante. Y es que yo estoy segura que muchos conocemos los nombres que fueron mencionados en este informe, pero ¿qué tal si yo les menciono a Ángela Ruiz Robles? ¿Les suena?
Bueno, pues gracias a ella conocimos el primer prototipo del libro electrónico de la historia. ¿Qué tal entonces si les menciono a María Telx? Quizá por ahí a algunos les suene, porque ella fue la pionera en la tecnología solar. Al igual que entonces, si yo les menciono, por ejemplo, el nombre de Virginia Apgar, muchos llegan allí muy fácilmente porque gracias a ella es que se realiza la prueba de Apgar en bebés recién nacidos y podemos tener una información de primera mano del estado de salud del bebé. Y así podría quedarme mencionando muchos nombres porque afortunadamente, como lo mencionábamos en nuestro informe introductorio, pues las cosas están cambiando y las mujeres cada vez más hacen presencia en espacios importantes de la ciencia. Y por eso, María Inés, es momento de presentar a las invitadas de lujo que nos acompañan el día de hoy. Mujeres de ciencia, mujeres que han dedicado su vida a esta rama del conocimiento y a través del conocimiento de ellas, valga la redundancia, pues hoy vamos a reflexionar y a construir un diálogo al respecto de la participación de las mujeres en este campo. Así que yo quiero darle la bienvenida a la doctora Patricia Ocampo Thomason, quien es bióloga con especialización en biología marina de la Universidad del Valle. Cuenta con una maestría en ciencias y es doctora en geografía humana de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. La doctora Ocampo tiene más de 20 años de experiencia en el trabajo con agencias del gobierno, en universidades y en diferentes organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Ella además ha realizado investigación en biología marina, ecología, manejo de recursos naturales y geografía humana a nivel nacional e internacional. Ha sido conocida, o mejor, coordinadora de programas y actividades internacionales de políticas en ciencias, tecnología e innovación. Cuenta con una amplia experiencia trabajando con investigaciones de alto nivel en Europa, Estados Unidos, Asia, África y Latinoamérica. Desde junio del año 2019, es directora de Visión Global y Sostenibilidad de la Universidad Anáhuac Mayab en la Ciudad de México. Bienvenida, Patricia. La escuchamos. Bienvenida a este espacio. No, pues aquí feliz de estar con ustedes. Muy buenos días. Estoy en Mérida, Yucatán, aquí en México, y estamos muy felices de ser parte de este maravilloso programa. Bienvenida, profesora Patricia. Y ahora me complace darle la bienvenida a la profesora Paula Giraldo Gallo. Ella es graduada del pregrado y maestría en física de la Universidad de los Andes, Colombia, PhD en física de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, en donde se especializó en el estudio y síntesis de materiales cuánticos. Posteriormente obtuvo la beca Jackie Crow para realizar una estancia postdoctoral en el Laboratorio Nacional de Altos Campos Magnéticos en Tallahassee, Florida, Estados Unidos, en donde continuó trabajando con materiales cuánticos en condiciones extremas. Desde el 2019 es profesora de la planta en el Departamento de Física de la Universidad de los Andes, en donde lidera el Laboratorio de Materiales Cuánticos. Su trabajo ha sido reconocido con los premios L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia, versión Colombia, y en el año 2018, inclusive Sara, con más de 300 participantes, quedó en los 15 mejores participantes del premio Lee Asheroff Richardson para las Américas en 2019 y el premio L'Oréal UNESCO International Rising Talents en 2020, o sea, en el presente año. Paula está felizmente casada y tiene 2 hijos, Sofía de 3 años y Martín de 4 meses. Profesora Paula, cordial bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar compartiendo este espacio con ustedes. Es un honor, profesora. Como lo decía María Inés, para nosotros es muy importante contar con un espacio en sus agendas y agradecemos que estén acompañándonos en esta emisión del programa Mujeres sin Filtro. Y recibiremos a nuestra próxima invitada. Se trata de Andrea Navas. Ella es química de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes y tiene formación en políticas de innovación transformativa de la Universidad de Success en Ucrania. Fue líder regional de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia en el Valle del Cauca.
Actualmente trabaja en la Universidad del Valle apoyando la implementación de la política institucional de laboratorios. Ha sido además consultora para proyectos de regalías, ciencia, tecnología e innovación y es miembro de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, donde organizó la primera editatón de biografías de mujeres científicas colombianas en Wikipedia. Andrea, bienvenida a Mujeres Sin Filtro. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias a ustedes por hacer posible este espacio. Claro que sí, profesora. Muchísimas gracias y bienvenida a las 3. Ahora sí, Sara, entramos en materia con nuestras invitadas y ya después de haber visto un informe y todos los antecedentes y la evolución que ha tenido la participación de las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología, sí es importante, Sara, entrar a analizar cuáles han sido los antecedentes, por lo menos preponderantes, de las mujeres en este campo y desembocar en el panorama actual que hoy en día tenemos las mujeres frente a este campo de la ciencia y la tecnología. Profesora Andrea, la escuchamos. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo creo que lo más importante, como decía la nota introductoria, es ver cómo las cifras están cambiando. En los 119 años que lleva, por ejemplo, el Premio Nobel, que ha entregado los galardones más importantes en temas de medicina, física, química, solo 22 mujeres han recibido este premio, la mayoría en los últimos 20 años. Las cifras en Colombia, como lo mencionaba ahí, no son todavía de paridad. Solo el 37% de los investigadores reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación somos mujeres. Y en tema de ciencias básicas, química, física, matemáticas, biología, es mucho menor, solo el 30%. Somos solo 570 mujeres en áreas de ciencias básicas en Colombia. Yo creo que esto va más allá de pronto de la motivación de estudiar ciencia desde que somos niñas y jóvenes o de los famosos estereotipos de que la ciencia es de hombres ricos, de hombres con bata o así desalineado su cabello y un poco locos. Va más allá y creo que la pandemia, ya hablando un poco del panorama actual, la pandemia nos ha ayudado a evidenciar por qué a veces las mujeres no logramos de pronto ser tan exitosas como los hombres o por qué somos muy pocas las mujeres que llegamos a decidir tener una carrera que demanda tiempo. La carrera de investigación, las carreras científicas demandan tiempo, demandan concentración. Y en los más recientes estudios, hay un reciente estudio publicado por ONU Mujeres Colombia y con el DANE, acá en nuestro país, hay una cifra que me parece espeluznante, que es que las mujeres trabajamos en promedio 4 horas al día, más que los hombres en trabajo doméstico, en trabajo de cuidado y en trabajo del hogar que es no remunerado. Independientemente del nivel educativo, el promedio en Colombia son 4 horas. Y estas 4 horas son muy valiosas porque el tiempo es limitado. Y yo creo que aquí lo puede decir la profesora Paula, que es madre de un infante, y ver cómo estos pequeños tiempos, estas pequeñas horas que empezamos nosotros a dedicarle un poco más a las labores de cuidado, pues le empiezan a dar una ventaja a los hombres y que puede de pronto dedicarles ellos un poco más a sus carreras, a publicar artículos, a concentrarse más en sus labores de trabajo y a participar pues en redes científicas, que es tan importante para la actividad de la investigación. Pues muchísimas gracias por este contexto que usted hace para nosotros, profesora Andrea, porque es muy importante. Yo quisiera entonces remitirle la pregunta a la profesora Patricia. Revisemos juntos esos antecedentes. Ya como lo puntualizaba la profesora Andrea, pues hay un panorama que además está en progreso, pero cuéntenos por favor un poco de sus experiencias. ¿Cómo llega entonces usted a México para poder desarrollar todo este trabajo en ciencia? Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo creo que esos sesgos de los que habla nuestra compañera son muy importantes y tenemos que tenerlos en cuenta porque además no solamente son contra las mujeres, sino también de dónde venimos, ¿no?
Yo te digo, yo de la Universidad del Valle me fui a Inglaterra a estudiar, y uno de los problemas más graves es que tenemos nosotros, no solamente pues tenemos la barrera del idioma, ¿no? Estás estudiando en otra parte, sino que además el hecho de que somos mujeres y que son mujeres muchas veces atractivas. Una de las cosas que yo siempre le digo a mi gente es: ahora estoy feliz de tener 55 años y de ser viejita, porque ya no me pueden acusar de que me estoy ganando las cosas porque soy bonita o porque tengo estas características físicas. Yo creo que ese sesgo tan fuerte que tenemos de las características físicas de las mujeres es otra de las cargas que tenemos nosotros que pelear contra, ¿sí ves? O sea, nosotras como mujeres. Y yo creo que es muy importante que tengamos eso en cuenta. Es muy importante que tengamos en cuenta que uno de los problemas más graves no solamente es que tenemos esa triple burden, como lo llaman, ¿no? Que tenemos que estar haciendo el oficio en la casa, que tenemos que cuidar de los demás, además de hacer nuestro trabajo, sino que además tenemos que luchar contra los estereotipos, contra los sesgos y contra un mundo en el que a la mujer, por ejemplo, ¿quién es en este momento la que tiene más seguidores en Instagram o en Facebook, ¿no? Kim Kardashian, por ejemplo. ¿Y qué nos está mostrando? No nos está mostrando un cerebro, no nos está mostrando nada más. ¿Quiénes son los modelos que tienen nuestras niñas? Eso es lo que a mí más me preocupa. Y por eso, para mí lo más importante es eso, que comencemos nosotros a rescatar, que me encanta esa idea de tener esta enciclopedia donde rescatemos a las mujeres científicas, porque eso no existe, porque cuando, como decían ustedes al comienzo, siempre hablamos de María Curie y ni siquiera nos acordamos que María Curie es una de las únicas de las únicas personas que ha recibido 2 premios Nobel en 2 categorías completamente diferentes. ¿Sí ves? O sea, siempre nos acordamos y además la conocemos con el nombre de su esposo, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nosotros empecemos a tener una forma muchísimo más integral de mirar este problema de la falta de mujeres en la ciencia, que miremos estos sesgos que tenemos y que empecemos a trabajar en ellos desde que estamos en casa, desde que estamos en la escuela primaria, desde que estamos en la escuela secundaria, porque ya cuando nos llegan a la universidad, pues ya están tomadas las decisiones. Importante, profesora Patricia, los sesgos y los estereotipos como obstáculos que tenemos que vencer las mujeres, sobre todo en el campo de la ciencia. Profesora Patricia, cuéntenos o háganos una reflexión, profesora Paula, una reflexión sobre su experiencia frente a los premios y reconocimientos que ha recibido de carácter nacional e internacional. Profesora Paula. Bueno, muchas gracias. Pues yo pienso que los premios son reconocimientos que hacen a, digamos, un trabajo exitoso que uno ha hecho durante su recorrido pues académico. Yo he tenido la fortuna de he tenido una serie de suerte o de, digamos, de eventos de suerte que me han llevado por el camino, digamos, de tener buenas publicaciones, de tener un reconocido, pero no solo es la suerte, digamos, el hecho de ser elegida para un reconocimiento científico es una combinación, yo digo que un poquito de suerte y muchísimo trabajo fuerte. Digamos, yo creo que ese ha sido como el secreto de mi carrera. Yo desde que ética me interesé por los temas de ciencia, a pesar, digamos, de como hablan mis compañeras de los estereotipos y los yo no era una niña que cumplía como con ese estereotipo científico. Yo era una niña supremamente extrovertida, me encantaba brincar, me encantaba hacer recocha en el salón de clase, pero también me encantaba estudiar. Y también me encantaba leer temas de ciencia sobre todo, y me encantaban todos los temas de conocimiento, conocer nuevas cosas, era una niña muy inquieta. Entonces, muchas veces nosotros vemos como esa niña en el salón de clase que es recochera, que molesta, como ahí es la niña, ¿no? La que le va mal, la que no se interesa por temas profundos, y no es así, es un estereotipo, digamos, que se tiene que vencer. Muchas veces esas niñas son las niñas más curiosas, que
quieren aprender en todos los frentes. Y yo, digamos, cumplía como ese patrón. Entonces, desde muy pequeña me interesé por esos temas y me propuse el trabajar muy fuerte por estudiar y sacar adelante una carrera en ciencia, a pesar, digamos, de muchos obstáculos. El primero, que es divertido contar esta anécdota ahora, porque mi familia como que se apena un poco. Mis papás no eran de acuerdo que yo siguiera una carrera científica, no veían que tuviera una utilidad realmente, y eso es, digamos, uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad. Las personas no le ven una utilidad directa si uno es un físico, entonces, bueno, no, va a ser profesor, va a ser un profesor, digamos, de colegio, que es una labor muy importante, pero, digamos, no ven que hay otras actividades asociadas a esa labor en la ciencia, aparte de enseñar. Entonces, pues mis papás ahora se sienten muy felices, digamos, porque yo les he mostrado que no solamente la ciencia involucra la importante labor de enseñar, sino también de descubrir nuevas cosas, de trabajar en esa frontera del conocimiento. Y pues eso requiere un trabajo arduo. Estaba haciendo desde el inicio de mi carrera, como muchas mujeres que nos dedicamos a esto, y pues la suerte de haberme, digamos, dado con problemas muy interesantes que me funcionaron, digamos, que mis experimentos me sirvieron, que no es la historia de muchas mujeres que trabajan fuerte, no funcionan las cosas en un periodo de un par de años como me han funcionado a mí. Entonces, por eso digo que el componente de la suerte también es importante, pero digamos, esa suerte y trabajo duro son lo que me han llevado pues a tener esos reconocimientos. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias a las tres. Son tres mujeres de ciencia dedicadas al trabajo científico, a contribuir al desarrollo de nuestras sociedades, las tres con ADN colombiano, y eso nos enorgullece mucho porque es también un ejemplo para todas las niñas, los niños, para los padres que están viendo esta emisión de nuestro programa Mujeres sin Filtro. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes yo quiero invitarlas para que nos quedemos reflexionando sobre algo y lo abordemos al regresar. El 11 de febrero del 2015 se promulgó el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Como mencionaba la profesora Andrea hace un momento, ya hace 119 años que se reconoce el trabajo científico a través del Premio Nobel, y tan solo hasta el 2015 se generó la necesidad de promover la participación de las mujeres y las niñas en procesos de ciencia. Hablemos entonces, al regresar de la pausa, de las proyecciones de la paridad, pero además también de cómo se financian esas iniciativas que finalmente pues desembocan en que haya una participación más activa de las mujeres y las niñas en la ciencia. No se despeguen, ya regresamos aquí a Mujeres sin Filtro. Y aquí estamos nuevamente en su programa Mujeres sin Filtro, hoy hablando de un tema fundamental e interesante, las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología, con tres invitadas especialísimas que las presentamos anteriormente y que, Sara, sería interesante volverlas a mencionar. Tenemos a la profesora Patricia Ocampo. Dice que en medio de todo esto, pues bueno, se nos cruzan a veces los cablecitos, pero la información la tenemos al pie para ustedes. Nos acompaña la profesora Patricia Ocampo, quien es bióloga con especialización en biología marina de la Universidad del Valle. Cuenta además con una maestría en ciencias y es doctora en geografía humana de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. Ella tiene más de 20 años de experiencia en el trabajo científico con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y hoy está aquí con nosotros en Mujeres sin Filtro para ayudarnos a construir el debate. Rápidamente también tenemos a la profesora Paula Giraldo Gallo, graduada del pregrado y maestría de la Universidad de los Andes en Colombia, PhD en física y galardonada con infinidades de premios de índole nacional e internacional. Y a la profesora Andrea Navas, ella es química de la Universidad Nacional de Colombia con maestrías en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes. Sara, antes de irnos a corte, habíamos hablado y reflexionamos sobre que es una realidad y un hecho notorio que en 119, años han habido unos premios Nobel como reconocimiento a los campos científicos, pero que solamente el 3% ha estado otorgado a las mujeres.
Un dato importante también, y es que aquí en Colombia hay 13.000 científicos registrados aproximadamente, según el Observatorio de la Ciencia y la Tecnología, y el 30% corresponden solamente a mujeres. Así que de manera que es importante que tengamos en cuenta que hay mucho camino por recorrer. Y usted lo decía, Sara, antes de irnos al corte, y es una pregunta que dejamos ahí en punta, es cómo está el tema de la paridad entre hombres y mujeres en este campo y sobre todo la financiación del gobierno para ayudar a estimular, digamos, esta área del conocimiento en nosotras, las mujeres. Interesante conocer entonces las apreciaciones de las profesoras al respecto. Profesora Patricia, ¿qué opina sobre este tema de la paridad entre hombres y mujeres, o a donde por lo menos queremos llegar en este campo de la ciencia y la tecnología? Profesora Patricia. Bueno, lo que más me preocupa es que estamos muy lejos, y si seguimos como estamos, nos va a tomar más de 100 años llegar a una verdadera paridad. Entonces tenemos que empezar muy rápidamente. Yo creo que tenemos que empezar, y ya se ha empezado a trabajar, UNESCO ha empezado a trabajar con grupos de niñas de la escuela primaria y de la escuela secundaria, rescatar todos esos modelos para que las niñas comiencen, y las jóvenes comiencen a trabajar. Aquí en México se están haciendo programas muy específicos para apoyar a las mujeres indígenas y a las niñas indígenas para que puedan trabajar, que tengan becas especiales. UNESCO está haciendo trabajos muy interesantes. Yo creo que la presión internacional va a ser muy importante en este momento. Después de esta pandemia vamos a tener muchos problemas con la financiación de la ciencia, y pues básicamente si somos apenas menos del 30% de mujeres trabajando en ciencia, pues va a ser mucho más difícil para nosotras. Yo creo que tenemos que tener programas de mentoría donde mujeres como nosotras, que ya hemos pasado por ese elemento, empecemos a trabajar con las jóvenes, con las niñas, y yo creo que eso sería muy importante, y rescatar todos los elementos de la historia de las mujeres en la ciencia y la importancia de las mujeres en la ciencia. Muchas gracias, profesora Andrea. Su reflexión. Bueno, hay que reconocer que en algunas carreras como química y biología ya podemos decir que hay paridad de género, hay igual número de estudiantes mujeres y hombres, sin embargo no en algunas ingenierías, todavía no en física, en matemáticas. También hay que ver la paridad de género en los cargos de alto nivel, y a esto lo llamamos en la equidad de género el techo de cristal, y es que se dice que sí hay oportunidades para mujeres, pero en realidad en los cargos de mayor poder, en los cargos de toma de decisiones, no estamos llegando las mujeres. Entonces, mi invitación es a que en nuestras instituciones midamos cuáles son esos obstáculos que se están presentando para que las mujeres lleguen a los cargos como jefaturas, direcciones, decanaturas, vicerrectorías e incluso rectorías. En los últimos años es donde se ha visto que la primera rectora mujer, Dolly Montoya, en la Universidad Nacional de Colombia, las primeras vicerrectoras mujeres en investigaciones como en la Universidad de los Andes, y en la Universidad de los Andes también es la primera vez que hay más mujeres en la historia. Entonces, empecemos a ver también cuál es la dificultad para que las mujeres lleguemos a esos cargos de toma de decisiones y de mayor categoría. Profesora Paula, su reflexión al respecto también de este componente tan importante, y es la financiación de proyectos que promuevan la participación de mujeres y niñas en la ciencia y la tecnología. Sí, bueno, digamos, la financiación de proyectos y en todo el tema de equidad y paridad de género en la ciencia, yo pienso que es importante rescatar algunas de las opiniones que dieron mis compañeras, digamos, la de hacer ver a las niñas, o desde que un niño está normal, que las mujeres nos dediquemos a labores científicas también, y normalizar, digamos, ese concepto. Normalizar, digamos, muchas de las cosas de equidad de género en diferentes
actividades, también se debe muchas veces a que nosotros interesamos a las niñas desde que son chiquititas en labores que son más hacia el cuidado, hacia cosas que no desarrollan su potencial realmente lógico, su potencial matemático y que en un futuro les puede llevar a tener una formación en su cerebro, en su estructura de pensamiento que sea con las disciplinas científicas. Entonces, eso es un punto que quería rescatar y que es muy importante que nos dijo Patricia. En términos de la financiación, digamos, yo he sido afortunada, he sido reconocida con premios que también benefician o me dan recursos para poder adelantar mis labores científicas y digamos los premios que he recibido últimamente me han ayudado a avanzar en ese frente, a tener financiación para mi laboratorio, y es importante, digamos, que se incentive esa participación o que se dé una ayuda a las mujeres para poder, digamos, desempeñar esta labor. Digamos, lo que nos decía Andrea, ya para finalizar, lo que nos decía Andrea de que digamos, lo que nosotros dedicamos al cuidado, las mujeres en la casa, son mucho más horas que le estamos quitando al trabajo. Me parece que incentivar esa financiación de proyectos en la ciencia nos permite un poco cerrar esas brechas profesionales que, digamos, nos aseguran a nosotros poder ser competitivas o poder competir a la par con nuestros pares masculinos que pueden tener un poco más tiempo o espacios para avanzar en sus carreras. Entonces es importante incentivarlo. Importante esas apreciaciones de nuestras invitadas, que finalmente debemos incentivar desde muy jóvenes a las personas y a las niñas para que puedan inmiscuirse en este campo de la ciencia desde muy pequeñas, y también el gobierno para que puedan ayudar a estimular, por supuesto, a las mujeres en este campo y cerrar de esta manera las brechas. Vamos a un corte y cuando regresemos seguimos aquí en nuestro programa Mujeres sin Filtro. No se muevan, ya regresamos. Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro, hoy como siempre tratando un tema de interés para la opinión nacional. Estamos reflexionando de la mano de expertas colombianas sobre la participación de mujeres y niñas en el campo de la ciencia y la tecnología. Y para nosotros es muy importante poder conocer sus apreciaciones en este tema, así que vamos a ir directamente al Twitter del canal Univalle TV para conocer las apreciaciones de nuestros usuarios y de esa manera poder seguir reflexionando. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @MarceloFandino. Más allá de los avances que se han logrado, aún hay estereotipos muy fuertes asociados a las mujeres que estudian en carreras científicas y tecnológicas. Fomentar la igualdad de género es el único camino para disminuir la brecha. Numeral, igualdad de género. Científicas mexicanas. El papel de las mujeres en la ciencia y en general, en cualquier ámbito de la vida pública y privada, es fundamental, porque nos coloca en una posición desde la cual podemos contribuir a visibilizar las desigualdades, colaborar con otras mujeres y nutrirnos en nuestras vocaciones. @Matices de Mujer. A nivel mundial, solo el 28% de las mujeres se dedican a una carrera con enfoque a la ciencia. Reconocemos el aporte que las científicas brindan en la materia que, como en la mayoría de los empleos, su presencia sigue siendo menor. Leti Sagún. Al parecer, hay más personas de las que imaginamos que no creen en la ciencia, en la igualdad, en la justicia, en los derechos de las mujeres, en la tolerancia, en el respeto, en la inclusión, en el cambio climático, la diversidad, la interculturalidad, etc. Ana Karen Flores. La participación de las mujeres en la ciencia contribuye en la reducción de brechas de género. Numeral derechos humanos, numeral abogada, numeral feminismo, numeral género, numeral no discriminación. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí veíamos las interacciones de los televidentes sobre nuestro tema del día, las mujeres
la ciencia y la tecnología. Por supuesto, la relación de las mismas con este campo y la manera como podemos disminuir estas brechas. Sara, hay un tuit que por lo menos me parece muy importante que mencionemos y es el de Ana Karen Flores, lo veíamos en el informe, pero mire usted que conecta muy directamente con lo que han mencionado nuestras invitadas, y es que la participación de las mujeres en la ciencia contribuye en la reducción definitivamente de las brechas de género, Sara. Por eso es importante conocer las reflexiones de nuestras invitadas en esto, y es cuáles serían los mecanismos para evitar la deserción de las mujeres en este campo, y también, al contrario, cuáles serían los mecanismos o las herramientas que impulsen a que las mujeres cada vez más podamos motivarnos a estar en este campo de la ciencia y la tecnología, que finalmente va a repercutir en la disminución de la brecha. Profesora Andrea, la escuchamos. Bueno, muy relacionado con el tema de la financiación del bloque anterior, quiero confirmarles que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación firmó una hoja de ruta para la construcción de una política de género en ciencia, donde se compromete a darle un mayor puntaje a los proyectos que tengan liderazgo de una mujer y que tengan paridad de género en el grupo que conforma ese proyecto de investigación. Ese así como para que lo tengamos en cuenta y para que presionemos para que se logre. Sobre cómo motivar a esta población femenina y joven para que permanezcan en el campo científico, definitivamente los modelos a seguir, los roles, como decía la profesora Patricia, las modelos a veces son las Kardashian, y cuando hablamos de cuál es la motivación de nosotras como científicas, he escuchado mucho que han sido gracias a juguetes, libros o documentales. Hablan mucho de Indiana Jones, de Harry Potter, Sherlock Holmes, de Robinson Crusoe, de Carl Sagan, todos hombres. Entonces tenemos que empezar a generar roles femeninos que las niñas puedan seguir, mujeres como Nubia Muñoz Calero, que tiene una colombiana que lideró la vacuna del papiloma humano, Doris Sinestrosa, profesora honoraria de matemáticas de la Universidad del Valle, Adriana Ocampo y Alexandra Olaya, que son físicas, y también la caleña Diana Trujillo, que está en la NASA. Entonces tenemos que empezar a fomentar estos nombres, estos perfiles y estos roles, así como unas mentorías a las mujeres jóvenes para que continúen una carrera científica. Pues muy importantes esas reflexiones y conocer esos nombres aquí a través de nuestra pantalla del programa Mujeres sin Filtro, para que empiecen a hacer eco en las personas que nos ven. Profesora Paula, ¿qué opina usted al respecto de esto? Y quisiera también que empezáramos a guiarlo a través de sus experiencias, de esas experiencias que las llevaron a ustedes a dedicarse al campo de la ciencia y la tecnología. Ya usted nos adelantaba algunas experiencias y anécdotas de su camino hace un momento, pero ¿qué mecanismos encuentra usted en esa historia que ha recorrido, que la impulsaron y que considera usted que pueden impulsar a más mujeres? Bueno, pues es perfecta la nota porque quería compartir una reflexión del momento actual en el que estoy atravesando. Yo soy madre de una niña de 3 años y soy madre muy reciente de un bebé de 4 meses, y digamos me he encontrado con el tema de, por ejemplo, las licencias de maternidad. Entonces, pues, digamos, nosotros agradecemos mucho que en países como Colombia tengamos un tiempo las mujeres para dedicarnos a nuestra casa, para fomentar la lactancia materna, y podemos dedicarnos exclusivamente a ellos, pero me he encontrado con una situación un poco anecdótica, y es que los hombres no tienen, digamos, esa misma oportunidad de tener una licencia de paternidad es una cuestión que deberíamos abogar en Colombia y en general en el mundo. Hay algunos países que tienen licencias de maternidad y de paternidad que se comparten por igual, o tienen los mismos tiempos, los mismos espacios, y creo que eso, más que, digamos, uno lo podría ver como abogar por una licencia de paternidad, es algo que beneficia a los hombres, pero realmente es algo que beneficia a las mujeres. Ve que si
uno tuviera un tiempo igual de licencias de maternidad y paternidad, las labores del cuidado de un recién nacido pueden ser compartidos de la misma forma entre una mujer y un hombre. Digamos, para una científica o una académica, estar por fuera de esa competencia o de esa carrera científica por un tiempo prolongado es un poco detrimental para el éxito o esa, digamos, esa competencia un poco... ¿Le escuchamos? Parece que no. Profesora, sigamos con la profesora Patricia. ¿Qué podemos reflexionar sobre estos mecanismos y esta motivación para las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología? Bueno, yo sigo con mi punto, los roles, o sea, necesitamos roles verdaderos. Gina Davis tiene una página muy interesante donde ellos hacen el observatorio del sesgo sin fronteras. Los sesgos que tenemos son impresionantes y tenemos que empezar a trabajar en ello. Tenemos que ver modelos de mujeres científicas en las películas, en la televisión, en las telenovelas, en todo lo que hacemos. Hasta que nosotros no trabajemos en eso, no vamos a poder hacer estos cambios. Tenemos que tener estos libros de estas mujeres. A mí me inspiró, por ejemplo, las que llaman las Three Mates, ¿no? Que son Jane Goodall, Diane Fossey y Birgitte Galdingas, que estudiaron la ciencia de los chimpancés, que estudiaron los orangutanes, y para mí, cuando yo estaba trabajando como bióloga, era lo que me inspiraba. Entonces necesitamos esa inspiración, necesitamos esos modelos, necesitamos tener mentorías donde nosotros podamos contarles a las niñas, y eso es lo que a mí me encanta hacer. Yo siempre voy, siempre hablo, siempre me gusta participar, porque yo creo que es importante que vean que somos personas que tenemos una vida muy interesante, que no tenemos que ser raras para poder ser científicas, y yo creo que eso, para mí eso es lo más importante. Muchas gracias, profesora Patricia. Sara, importante porque sé que nos tenemos que ir al corte, y a propósito del tema que tocó la profesora Paula, y son las cargas, para que lo dejemos allí en punta, Sara, las cargas laborales aquí en nuestro país frente a los hombres y las mujeres. Entendemos, según la investigación, que no hay una equidad frente a estos pagos, esos salarios. Entendemos que a las mujeres científicas les pagan mucho menos que los hombres, así que será bueno como tocar esto y concatenar con lo que la profesora Paula nos mencionó frente a la licencia de maternidad, que será bueno y importante abogar sobre una equidad frente a estas cargas para que se pueda de alguna manera facilitar el trabajo científico. Sara. Muy importante este tema que estás mencionando, María, y sobre todo concatenarlo. Quiero recuperar unas palabras de la intervención de la profesora Patricia, y es roles reales. Tenemos que guiarnos hacia ello para de esa manera deconstruir estereotipos. Vamos a un breve corte para regresar ya a nuestro bloque final, nuestro bloque de conclusiones, donde estaremos abordando un poco los retos que cada una de nuestras invitadas encuentra y los posibles futuros de la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. De nuevo aquí en nuestro programa Mujeres sin Filtro, hoy hablando de la mujer en el campo de la ciencia y la tecnología. Sara, antes de entrar a corte estábamos conversando con la profesora Patricia y con la profesora Andrea, pero se nos unió ahora por ese tema de la virtualidad. Hemos tenido una serie de inconvenientes, pero aquí está la profesora Paula, y estábamos hablando sobre esas desigualdades, digamos, en cargas laborales aquí en nuestro país, y sobre una propuesta que hiciere la profesora Paula frente a la licencia de maternidad de los hombres, para equipararlas con las mujeres en comparación con otros países del mundo. Profesora Paula, ¿usted quería finalizar su intervención? No, que creo que es importante, digamos, concientizar a la sociedad de que las labores del hogar y las labores del cuidado de los hijos deben ser compartidas con el mismo tiempo y con las cargas entre mujeres y hombres, y eso no solo va a beneficiar a los hombres a tener, digamos, un apego más grande en el futuro a su familia, a sus hijos, sino nosotros también podamos desarrollar nuestra carrera profesional en la misma igualdad de condiciones que los hombres. Entonces debería ser esto por igual. Muy importante lo que usted anota,
profesora Paula, y quedándonos entonces en ese tema de la paridad para también rescatar la pregunta que hacía María antes de que fuéramos a nuestro breve corte, es un poco, vamos ya entrando en nuestras conclusiones, nos enfrentamos a los retos. ¿Cuáles son los retos que ustedes identifican también en términos de paridad salarial, por ejemplo, profesora Patricia? Uy, ese es un tema bastante fuerte. Yo te cuento que, por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba trabajando en París para el Consejo Internacional de la Ciencia. El oficial científico masculino que teníamos, éramos 2 oficiales científicas femeninas y uno era masculino, y él ganaba más que nosotras, ¿no? Entonces yo fui y le dije a mi jefe, oye, estamos en el Consejo Internacional de la Ciencia y no puede ser que yo gane 10% menos que lo que gana mi compañero. Nos contrataron al mismo tiempo, tenemos los dos las mismas características. Es más, le digo yo hablo perfecto inglés y hablo perfecto español, hablo portugués y tú me estás pagando menos. Entonces se queda mirando y me dice, ¿y por qué no te comparas con tu compañera que a pesar de que lleva aquí 6 años gana menos que ustedes dos? Entonces le dije yo, pues no, estamos todavía en una situación todavía mucho más difícil, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir luchando para que tengamos esa igualdad, pero también yo creo que, y rescato muchísimo lo que dice Paula, tenemos que trabajar a nivel estructural, el trabajo de la casa, el trabajo de los niños, el trabajo de cuidar a nuestros ancianos, tiene que ser un trabajo remunerado, tiene que ser un trabajo donde nosotros podamos seguir, podamos entendernos y podamos compartirlo con los hombres, podamos además pagar por ese trabajo, y yo creo que por ese lado podríamos nosotros mejorar esta desigualdad que tenemos entre los géneros, no solamente a nivel de ciencia, sino a todos los niveles. Muchas gracias. Profesora Andrea, reflexiones finales. Yo creo que es generar estrategias en nuestras instituciones para realmente ayudar a ese tiempo tan valioso que necesitamos las mujeres para realizar investigación y desarrollar nuestra carrera. Como lo decíamos, definitivamente, no solo licencias de maternidad, en los momentos de calamidad doméstica también deberían haber más flexibilidades, horarios flexibles, guarderías, estímulos salariales para trabajo remoto, diferentes estímulos que nos ayuden a disminuir esas cargas inequitativas que tenemos. Y en temas de participación, definitivamente incorporar, por favor, en nuestro chip que cada vez que hagamos un foro, un comité, una comisión, un panel, un congreso, debe haber paridad de género. Todavía estamos viendo en estos momentos que se están organizando eventos, conferencias donde no hay paridad de género. Y finalmente, valorar el conocimiento científico delante de nuestras niñas, delante de nuestras jóvenes. Si ellas ven que nosotros estamos valorando más el horóscopo, las Kardashian, que ha sido el tema, pues deberíamos cambiar esto y reforzar la importancia de las noticias científicas, reforzar la importancia de la historia de vida de las mujeres científicas y en lo posible mujeres científicas colombianas. Muy importantes las reflexiones a las que hemos llegado a lo largo de esta emisión del programa Mujeres sin Filtro. Queremos agradecer a cada una de ustedes su presencia en este espacio, sacar tiempo de sus agendas y poder compartirnos un poco de lo que ha sido el recorrer este camino para dedicarse a la ciencia y a la tecnología en los diferentes campos que esta rama contiene. Profesora Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias a ustedes por la invitación y ha sido una conversación muy interesante. Profesora Patricia, agradecemos también su presencia en este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes y espero que todas las niñas que nos estén escuchando, todas las jóvenes que nos estén escuchando se inspiren y comiencen a buscar esos roles de inspiración. Yo creo que esos modelos van a ser muy importantes, en lo que yo pueda ayudarles con todo gusto. Profesora Andrea, gracias a usted también por participar de este espacio. Muchas gracias e invito a todas las niñas y a las mujeres a revisar las redes sociales de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, donde hacemos diversas actividades en pro de nuestra carrera.
De esta manera llegamos al final de esta emisión del programa Mujeres sin Filtro. Allí teníamos a 3 mujeres con ADN colombiano que están revolucionando la construcción de nuestra sociedad a través del ámbito de la ciencia y la tecnología, María Inés. No, Sara, encantada siempre de estar contigo en este set y agradecida con nuestros televidentes que están allí siempre en sintonía acompañándonos todos los martes de 9 a 10 de la noche aquí en su programa Mujeres sin Filtro para tratar y abordar temas de actualidad. Agradecimiento también a la tienda Eva by Criterion por mi vestuario. Nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, los esperamos en una nueva charla aquí en Mujeres sin Filtro.